Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar una vez más. Esta es la tercera clase que tenemos de lenguaje y comunicación acá en el Preu Cóndores. Esta vez de carácter online, es la segunda clase que tenemos, la segunda que tenemos de carácter online, para algunos es la tercera porque también estuvieron online en la primera. Hoy es día martes 23 de marzo del 2021. Es el día también, bueno, ya está confirmado, ¿no es cierto?, que volvemos a cuarentena la mayoría de las comunas de Santiago. Así que lo más probable es que las próximas semanas también nos veamos de manera online, ¿no es cierto?, de manera remota. Pero vamos a tratar de sacarle el provecho igual y de hacer el mejor trabajo posible, aunque tengamos esta característica de enseñanza, que para mí por lo menos no es la ideal, porque a mí me interesa más cuando nos vemos cara a cara y podemos dialogar y trabajar juntos, ¿ya? Bueno, saludo a la señorita Catalina Durán, a la señorita Isidora Sánchez, a la señorita Javiera Bravo, a la señorita Rocío Peñailillo y al señor Simón Rodríguez Herrera, quienes están presentes hoy día en la clase. Comenzamos entonces con la clase de lenguaje y comunicación de hoy. Ya. La clase de hoy día, chiquillos, bueno, se les ha entregado material a ustedes, se les entregaron dos guías, ¿no es cierto? Se les entregó la guía guía cero de comprensión lectora, que tenían como tarea, ¿no es cierto?, trabajar. También tenemos la guía de manejo de conectores, ¿no es cierto?, que también es importante que trabajemos y que ejercitemos en ella. Pero hoy día me interesaba fundamentalmente que desarrolláramos eh, estrategias concretas de comprensión lectora, ¿sí? Algo que hemos venido trabajando, que hemos venido desarrollando, pero que es bueno que ya vayamos aterrizando mucho más. Entonces, en función también de lo que vamos a hacer cuando analicemos los textos presentes en esta guía, vamos a presentar una metodología de trabajo que vamos a seguir a lo largo de todo el semestre y que hemos ido desarrollando paso a paso en las anteriores clases. Entonces les pido que pongan mucha atención. Si tienen por ahí un cuadernito para ir anotando ciertos tips, ocúpelo, porque vamos a comenzar a ver una materia que después vamos a aplicar a lo que ya hemos aprendido. Entonces voy a comenzar a presentar pantalla. Aquí vamos. Ahí está. Estamos presentando pantalla entonces y nos vamos a la presentación. Acá está. Aquí estamos entonces. Comprensión lectora, estrategias concretas para el proceso de preparación de la PTU, de la prueba de transición del 2020. Este PowerPoint también va a estar subido a la plataforma. Vamos a armar ahí toda una carpeta para que tengan todos los materiales y no les quede nada que no hayan presentado. ¿Ok? Entonces comenzamos. Nos preguntamos primero qué es la comprensión lectora, ¿no es cierto? Eso es lo fundamental y eso es lo que vamos a apuntar. Hemos trabajado en las clases anteriores con textos propiamente tales, hemos dicho también que le vamos a dar mucha importancia a la metacognición, pero lo más importante, porque ya lo vimos también, ¿no es cierto?, que esta prueba ha disminuido su número de preguntas de 80 a 65, ha eliminado dos ítems de la prueba, que era el plan de redacción y el manejo de conectores, y se ha quedado solamente con la comprensión lectora y el vocabulario contextual. Por lo tanto, desarrollar la comprensión lectora en todas sus vertientes es fundamental. Pero para hacerlo, primero tenemos que saber qué es, ¿no es cierto?, la comprensión lectora. Bueno, ¿qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Esto es lo primero clave e importante, y es algo que yo les he venido reiterando en las clases anteriores. Ustedes tienen que ser lectores activos, ¿sí? Es decir, lectores que dialoguen metafóricamente con el texto, es decir, que rescaten información de él, que puedan leer entre líneas, que estén atentos a los datos o las huellas que el texto nos da, que sepan relacionar las ideas presentes considerando, por ejemplo, los conectores que establecen relación entre las ideas, es decir, que usted interactúe con el texto. Por eso se habla de que la comprensión lectora es este proceso interactivo entre el lector y el texto, a través del cual se le otorga sentido al texto. ¿Qué quiere decir esto?
que usted entiende lo que lee y entiende el propósito del texto. Es decir, usted comprende para qué se escribió ese texto, qué mirada tenía el emisor ante el receptor y por ende qué fue lo que dijo. O sea, cuando yo interactúo con el texto, cuando yo comprendo lo que el texto me está diciendo, logro otorgarle sentido completo. Comprendo la idea que está ahí, pero además comprendo todo lo no dicho, pero que también está dicho, ¿no es cierto? Porque está como inferencialmente dicho, como que se lee entre líneas. Y lo comprendo en su plenitud y le otorgo un sentido. Sé para qué está escrito ese texto. Además, en este proceso interactivo entre el lector y el texto, se construyen nuevos significados. Claro, porque es un proceso mental el de la lectura también. Y cuando yo leo, descubro cosas a partir del texto que tal vez no dice el texto mismo, pero que yo relaciono con mis conocimientos previos y que generan una idea posterior. Nuevos significados aparecen, nuevas ideas se comprenden, nuevas ideas también se desarrollan. Y además, sumado a todo lo anterior, se entiende lo leído, que es lo punto fundamental. Es un proceso interactivo entre el lector y el texto a través del cual se entiende lo leído, se entiende lo que se lee. ¿Perfecto? Se le otorga sentido al texto. Esto quiere decir que el lector activo determina para qué se escribió el texto. Y ojo con esto que es importantísimo, muchachos. Porque cuando yo le otorgo un sentido al texto, sé cuál es su propósito. Y si yo sé cuál es su propósito, puedo determinar el tipo de texto al que estamos refiriéndonos. Esto es clave, porque si yo, por ejemplo, leo activamente un texto, lo entiendo y determino su propósito y me doy cuenta que este es un texto que pretende convencer al receptor, me doy cuenta de inmediato que ese propósito inmediatamente me dice que ese texto no puede ser un texto expositivo, porque el texto expositivo tiene otro propósito: informar, enseñar algo, dar a conocer una cuestión, focalizarse en hechos. Por lo tanto, cuando yo le doy un sentido al texto y entiendo su propósito, y en este caso es convencer a un determinado receptor, me doy cuenta que ese es un tipo de texto argumentativo, ¿no es cierto? Y obviamente, cuando sé que es un tipo de texto argumentativo, inmediatamente en mi cabeza, tesis. Tiene que haber una tesis. Tengo que rastrear una tesis. Tiene que estar ahí. Si no está explícita, estará implícita. Pero además, si hay una tesis, hay argumentos. ¿Sí? Hay argumentos. Por lo tanto, ya con el solo hecho de otorgarle sentido al texto y determinar su propósito, tengo mucha más información del texto mismo que me permite comprenderlo a cabalidad. Porque mientras yo más información recabe del texto, mientras más información logre sustraer de él, más lo estoy entendiendo. Se construyen nuevos significados, dice también. Claro, porque gracias a la lectura activa es posible asignar otros significados a conceptos para enriquecer la comprensión. Es decir, yo voy a entender que las palabras presentes en un texto determinado pueden tener también otras connotaciones, otros significados, otros sentidos. Pasa de lo literal a lo metafórico muchas veces. Por ejemplo, creatividad aplicada en la solución de los desafíos del mañana. ¿Qué significan las palabras destacadas? Si lo pensamos, creatividad aplicada en la solución de los desafíos del mañana, literalmente desafío significa como barrera, como incluso como una prueba que debo superar, y del mañana es como lo que viene al término de este día, ¿no es cierto?
Pero acá tiene un sentido mucho más amplio. Desafíos no es solamente como esa barrera que hay que pasar. Los desafíos del mañana pueden ser incluso los trabajos del mañana, los proyectos del mañana, diríamos, o los, podría ser las barreras del mañana también, ¿no es cierto? Los impedimentos del mañana. Y del mañana podría ser del futuro, del porvenir, de, diríamos también, podría ser, ayúdenme si se les ocurre algo, ¿eh? Los desafíos de lo que vendrá, los desafíos de, de la vida incluso. O sea, se dan cuenta que en un contexto determinado la palabra puede significar mucho más que lo que significa literalmente. Por lo tanto, cuando yo entiendo lo que estoy leyendo, también le puedo significar, o le puedo agregar, o puedo construir nuevos significados que me permiten a mí agregarle valor a lo que leo. ¿Se entiende lo leído? Sí, porque logramos identificar lo que se dice y lo que se quiere decir en el texto. Eso es comprenderlo, entenderlo en lo literal y en lo inferencial. Yo entiendo un texto, chiquillos, cuando comprendo lo que dice, es decir, lo que está escrito en el texto, y además lo que se quiere decir, es decir, lo que no está dicho de manera literal, pero se puede deducir a partir de lo que el texto me entrega. Eso es comprender un texto. Comprender un texto no es quedarse con la cáscara, no es quedarse con lo que el texto dice, sino que es ir más allá y recabar información más profunda del texto. Y mientras más profunda sea la información que yo recabo, más lo estoy comprendiendo. Porque lo estoy rastreando en sus entrañas, si se quiere. Estoy desentramando todo aquello que está en su interior y que muchas veces no está a la vista para todos los lectores. Ahora, ¿qué es bueno también para desarrollar una lectura más profunda, una lectura que nos permita comprender lo que se dice en el texto? Es que usted tenga más bagaje cultural, ¿sí? Que tenga más bagaje de lecturas, que se interese por temas variados, que sea una persona inquieta intelectualmente, porque así usted va a manejar más referentes. Acá tenemos compañeros que quieren estudiar arquitectura, compañeros que quieren estudiar medicina, periodismo, etcétera. No sabemos si por ahí puede ser, qué sé yo, veterinaria u otras carreras, pero de todo usted puede sacar conocimiento y le va a servir, ¿ya? Mientras más curioso intelectualmente sea, mejor. Vamos entonces con este método que yo propongo para desarrollar la comprensión lectora. Ojo, este es mi método, pero está basado en varias lecturas de métodos que yo he visto y creo que puede servirnos y que puede ser efectivo. Ahora, esto que yo les estoy entregando acá es un método, hay varios. Este es uno. Lo importante es que vamos a ir aprendiendo estrategias y técnicas que nos van a servir para desarrollar nuestra comprensión lectora, y lo más importante es que usted maneje una amplia gama de estrategias y de herramientas que le permitan comprender un texto. Entonces, mientras más usted tenga, mejor, porque de esa forma, ¡fum!, las pone en juego cuando quiera desarrollar una lectura comprensiva. Entonces, acá yo les presento mi método personal, pero que también tiene mucho de los demás y todo, y que es solo un método, insisto, que puede servirle y que ojalá les sea útil. Vamos a ver. Primero, ¿cuál es la estrategia que vamos a ocupar nosotros? La propuesta es ir de menos a más, ¿ok? Es decir, inductivamente, desde la idea más pequeña a la más general. Y aquí lo que yo estoy haciendo es aterrizarles todo lo que les he dicho antes, pero aquí está concreto. Usted puede verlo, así es. La propuesta es ir de menos a más, entonces, inductivamente, desde la idea más pequeña a la idea más general.
desde la menor información a la mayor. Entonces, nosotros vamos a ir primero comprendiendo lo que diga el párrafo, comprendiendo la relación entre párrafos, y luego vamos a comprender todo el texto. E incluso, es más, nosotros vamos a ir más atrás del párrafo y vamos a comprender las ideas que están dentro del párrafo, que van a ser los que vamos a llamar enunciados, ¿no es cierto? Y cuando nosotros establezcamos la comprensión de esos enunciados, vamos a entender lo que dice el párrafo. Cuando entendamos lo que diga el párrafo, y si entendimos lo que dice el siguiente, vamos a poder relacionar el párrafo con el párrafo. Y posteriormente, en la comprensión del texto todo, cuando relacionemos todos los párrafos y todos los enunciados o todas las ideas que están presentes en un texto. Ahí tenemos un texto que se llama las redes sociales, ¿sí? Y si nosotros extrapolamos esto de la comprensión del párrafo, la relación entre párrafo y la comprensión del texto, así les vamos a llamar. Al primer paso, que es la comprensión del párrafo, le vamos a llamar síntesis, ¿sí? Síntesis local o síntesis del párrafo. Cuando relacionemos párrafos, vamos a hablar de lectura integrada o de lectura en red, es decir, relacionar lo que dice un párrafo con lo que dice otro. Y cuando relacionemos todas las ideas de un texto, vamos a hablar de una lectura global. Ojo con el concepto de global, porque si es global, lo abarca todo. Si es local, se dirige solamente a un párrafo o a una parte del texto. Entonces, estos son los pasos: la síntesis, la lectura integrada, la lectura global. No vamos a leer ese texto todavía, porque después lo vamos a desarrollar mayormente. ¿En qué consiste la síntesis? El primero de los pasos que vamos a realizar nosotros cuando leamos un texto. Primero, se define como el resumen de un párrafo, ¿ok? Y es la información necesaria para conocer lo esencial de un texto. O sea, la síntesis va a poder ser local, ¿no es cierto? Porque está centrada en un párrafo, pero yo también puedo hacer una síntesis global, es decir, resumir lo que el texto dijo en general, ¿ya? Lo importante es que nosotros entendamos que cuando hablamos de síntesis, hablamos de un resumen de un párrafo para la estrategia nuestra, ¿sí? Pero que además debemos entenderlo como esa información necesaria para conocer lo esencial de un texto. Y en ese sentido se puede aplicar tanto al párrafo como al texto todo, pero acá, como primer paso, nosotros lo vamos a resumir o vamos a aplicarlo al resumen de un párrafo. Veamos. Primero preguntémonos qué es un enunciado, chiquillos. Un enunciado para la RAE será una enunciación o, en su segunda acepción, que es la que a nosotros más nos interesa, una secuencia de palabras delimitada por pausas muy marcadas que pueden estar constituidas por una o varias oraciones. Esa va a ser nuestra unidad mínima de estudio, chiquillos. El enunciado. Esta secuencia de palabras delimitada por pausas muy marcadas, que nosotros vamos a conocer como pausas mayores, que va a ser el punto seguido y el punto aparte, y que nos van a servir para entender una idea dentro de un texto, ¿sí? La tercera acepción también nos podría servir un poco, pero no nos queda tan clara, porque dice secuencia con valor comunicativo, sentido completo y entonación propia. Y tiene sentido también, porque un enunciado es como una secuencia con valor comunicativo. Esto quiere decir que comunica una idea que tiene sentido completo, es decir, que por sí sola se puede entender, y tiene una entonación propia, que es esto de las pausas mayores, ¿no es cierto? Que parte acá y termina acá. Entonces, como, ¡guau! Esa es la entonación propia, es una idea completa. La segunda acepción para nosotros entonces es la clave, porque es la secuencia de palabras delimitada por pausas muy marcadas que pueden estar constituidas por una o varias oraciones. Entonces, acá tenemos un enunciado, ¿no es cierto? Separar enunciados u oraciones dentro del párrafo. Un enunciado que puede estar compuesto por una o más oraciones, ojo, yo coloco acá un enunciado u oración es igual a una idea.
Porque el enunciado puede ser una oración, pero puede haber un enunciado con más de una oración también. Lo importante es que nos demos cuenta que cuando hay pausas mayores está marcada la idea, ¿sí? Marcar con un doble check. Entonces, si nosotros vemos el texto que dice, la Universidad Adolfo Ibáñez, UAI, entrega una educación basada en los principios de la libertad, de ahí su lema, pensar con libertad, y en la responsabilidad personal, que permite a los estudiantes desarrollar la totalidad de su potencial intelectual y humano. Para lograr esto, la UAI asume el compromiso de impartir una formación profesional con altos estándares académicos, contribuir a expandir las fronteras del conocimiento a través de investigación de alto nivel y transferir estos conocimientos para beneficio de la sociedad. ¿Cuántas ideas hay en ese párrafo? 2 ideas. ¿Se fija? Porque está marcada por pausas mayores, por un punto seguido y por un punto aparte. 2 ideas claves, 2 ideas grandes, ¿sí? Ideas entonces, 2. Fundamental eso al principio. No vamos a entrar a desentramar el texto en su totalidad, solamente comprender este paso a paso. Segundo, aquí vamos a conocer también otra técnica que se aplica para la comprensión de un texto y que nos va a servir y que nosotros vamos a aplicar. Identificar las ideas más relevantes. Encerraremos, subrayaremos o destacaremos aquellas ideas que nos parezcan más relevantes. Vamos a entender cómo vamos a discriminar las ideas relevantes de las irrelevantes. Ya lo hemos dicho antes, ¿no es cierto? De acuerdo a las macro reglas de Teun van Dijk, podemos suprimir información irrelevante, que va a ser aquella que reitere lo ya dicho anteriormente en el texto. Vamos a eliminar también los ejemplos, porque también reiteran o complementan lo ya dicho, pero lo ya dicho más importante ya está dicho, entonces no es necesario mantenerlo. Y obviamente aquellos conceptos que se reiteran dentro de un párrafo también son relevantes, por eso hay que poner ojo en ellos. Mire, la Universidad Adolfo Ibáñez, UAI, entrega una educación basada en los principios de la libertad, de ahí su lema pensar con libertad y en la responsabilidad personal que permite a los estudiantes desarrollar la totalidad de su potencial intelectual y humano. Para lograr esto, y ahí ve, la Universidad Adolfo Ibáñez entrega una educación basada en los principios de la libertad. Y si nos damos cuenta, todo lo que dice después, de ahí su lema, pensar con libertad y en la responsabilidad personal que permite a los estudiantes desarrollar la totalidad de su potencial intelectual y humano. O sea, hay una explicación de lo ya dicho, por lo tanto, lo más importante está ahí. Para lograr esto, la UAI asume como compromiso impartir una formación profesional con altos estándares académicos. ¿Sí? Ahí están las 2 ideas centrales de este párrafo. Y por ende, elaboramos una síntesis breve con nuestras propias palabras, una especie de parafraseo. La UAI entrega una educación libre y de alta calidad. ¿Por qué? Porque en la primera idea ese era lo importante y en la segunda, una formación profesional con altos estándares académicos, la UAI entrega una educación libre y de alta calidad. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda con lo que hemos visto? Yo no. ¿Los demás? ¿Todo bien? Si voy muy rápido, si hay algún problema, me van diciendo. Ok. Ejemplo, vamos acá. Para aquí, acá necesito un ayudante. ¿Quién quiere apoyar? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? ¿No? Yo puedo. Perfecto. Ustedes, no la veo, no veo el nombre. Escucho nomás. ¿Cómo se llama? Rocío. Rocío, doña Rocío. Las redes sociales. Recordemos siempre que nosotros cuando iniciemos un texto, Rocío, vamos a focalizar en el título. ¿Por qué focalizamos en el título, Rocío? Como para ver si tenemos conocimientos previos. Exacto. Nos sirve para alimentar nuestros conocimientos previos, ¿no es cierto? Para activar nuestro cerebro y empezar a trabajar con el texto. Ya, entonces, usted me va a decir cuántas ideas hay en el párrafo y a partir de lo que fuimos trabajando, cuál es la idea central, ¿ya? Veamos, aquí estamos. Las redes sociales, entre las que destacan Facebook y Twitter, ¿no es cierto?, se han convertido en todo un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar.
Su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla han hecho de este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. Rocío, ¿cuántas ideas hay en ese párrafo? Dos. Dos ideas, perfecto. ¿Dónde están esas dos ideas, Rose? Em, al final de interactuar, en ese punto y al final del párrafo. Como que esas son las... Ah, ya, perdón, Así. me fui para atrás, perdón. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, ahí, de nuevo, no me funciona mi lápiz electrónico. Tengo un lápiz electrónico y no me está funcionando. Color de la pluma, rojo. Ahí. Ahora sí. Aquí debería funcionar. Ahí ve. Ahí está el primero, ¿no es cierto? Y el segundo acá. Ajá. Entonces, ¿cuántas ideas tenemos en el texto? Dos. Dos ideas. ¿Cuál es la idea central? Dice, las redes sociales entre las que destacan Facebook y Twitter se han convertido en todo un fenómeno social o están revolucionando la forma de comunicarse e interactuar. O sea, las redes sociales, fenómeno social, ¿no es cierto? Su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla han hecho de este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. ¿Se fijan ustedes que la segunda idea es muy parecida a la primera? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es establecer que las redes sociales, ¿no es cierto?, son un fenómeno social. Y aquí nos explican su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo. Esto sería uno, ¿no es cierto?, en un tiempo récord. Y dos, la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla han hecho este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas de todo el mundo. Esto de una de las más conocidas y aclamadas de todo el mundo, es lo mismo que fenómeno social, ¿sí? Por lo tanto, es una idea que se reitera. Nos dan razones de por qué Facebook y Twitter o las redes sociales son un fenómeno social. ¿Se da cuenta, Rocío, no? Sí. Ya, entonces aquí podemos colocar como síntesis redes sociales, perdón en la letra, fenómeno social. Ahí está, ¿no es cierto? Esa sería una síntesis adecuada para ese párrafo. Redes sociales, fenómeno social. Vamos con el siguiente párrafo, que es más largo. Rocío, sigamos. Usted me dice, en primer lugar, ojo con esto, porque cuando hablamos de en primer lugar, si tenemos este conector, nos va a decir, ¿no es cierto?, este conector, que esta es una organización temporal. Perfecto. Situamos ahí. En primer lugar, tengo que deciros que soy usuario de Facebook desde hace años y me parece una extraordinaria herramienta. Ahí marcamos una idea. Todas ellas permiten compartir información con millones de personas de forma sencilla. Ojo acá, chiquillos. En primer lugar, tengo que deciros que soy usuario de Facebook desde hace años y me parece una extraordinaria herramienta. ¿Qué otra información rescatamos a partir de ese enunciado? ¿Qué otra información podemos ya sacar de ahí? Que las redes sociales son como una herramienta. Ya, pero además, frente al concepto de emisor, ¿qué características del emisor estamos rescatando aquí? Ah, que puede como dar un anuncio a millones de personas. Claro, y ojo, que también dice, tengo que deciros, ese tengo que deciros habla desde un yo. Yo tengo que deciros. Cuando hablamos de un yo, chiquillos, hablamos de subjetividad, ¿sí o no?
¿Y qué tipos de textos son los subjetivos? ¿Qué tipos de texto, qué ejemplo de texto subjetivo conocen? ¿Podría ser una crítica? Podría ser una crítica, podría ser una columna de opinión, podría ser un texto argumentativo, ¿no es cierto? Porque a partir del primer párrafo, ¿no es cierto? Este párrafo no nos da claves sobre si se trata de un texto argumentativo o un texto expositivo. Las redes sociales se han convertido en un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Hasta ahí está absolutamente objetivo el lenguaje. Su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en tiempo récord, la posibilidad de establecer una relación de manera sencilla, han hecho este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. Eso es un hecho. Él no está diciendo es la mejor opción, son lo más clave y todo lo demás. Hasta acá, en este párrafo, todavía no tenemos información necesaria o suficiente para determinar el tipo de texto del que estamos leyendo. Podría ser perfectamente un texto expositivo como un texto argumentativo. No así uno narrativo, ¿no es cierto? Porque de inmediato entendemos que el tono no es narrativo. Pero eso es importante, que vayamos primero focalizando el título, ¿no es cierto? Porque activamos nuestros conocimientos previos, después destacando los párrafos, o sea, los enunciados presentes, porque separamos las ideas. Siendo lectores conscientes nos damos cuenta cuando se reitera una idea y además evaluamos el lenguaje. Eso es súper importante, porque si evaluamos el lenguaje también nos orientamos sobre el propósito. En primer lugar, tengo que deciros, yo, que soy usuario de Facebook desde hace años, y me parece, fíjese usted ahí, me parece una extraordinaria herramienta. Por lo tanto, aquí hay un punto de vista, y esto de inmediato nos dice que hay huellas de argumentación. ¿Ok? Una gran parte de la población usa las redes sociales porque permite desarrollar aficiones. Otra idea. También, y ese conector, recordemos, continuativo de los que agregan información, permiten acudir a acontecimientos y participar en actos y conferencias. O sea, hasta acá también podríamos ocupar la macro regla de generalización, ¿no es cierto? Porque nos está diciendo, todas me parece una extraordinaria herramienta. Permiten compartir información. Uno, con millones de personas de forma muy sencilla. Una gran parte de las redes sociales porque permiten desarrollar aficiones. Dos, también permiten acudir a acontecimientos y participar en actos y conferencias. Tres, en mi caso es una herramienta muy útil porque me sirve para mantenerme en contacto con amigos y familiares, especialmente con los que viven lejos. Cuatro, muchos de nosotros no podríamos vivir sin Facebook o Twitter. Ahí. Y aquí hay un conector clave que yo siempre les digo que tienen que mirar. Pero las redes sociales no solo tienen ventajas. O sea, hasta acá estamos conociendo las ventajas de las redes sociales. Pero, ojo con ese pero, ojo con ese pero, ojo con ese pero, porque cambia el sentido de todo lo dicho. Hasta acá se dijo algo, pero las redes sociales no solo tienen ventajas. Según el reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos, más del 40% de los usuarios tiene configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. Cuentan la historia de una chica que dio su dirección a un desconocido por la red y sufrió meses de acoso hasta que intervino la policía. Con este ejemplo se demuestra que la privacidad puede verse en peligro. La privacidad, esa es una idea clave, puede verse en peligro, especialmente en los menores, debido a que cualquier persona tiene acceso a los datos privados de estas personas y no siempre es bueno. Otro grandísimo problema es la adicción que crean. Adicción, pudiendo provocar tal obsesión capaz de retener a la persona que sufre durante horas enganchadas a ella. Por eso, conector consecutivo,
Las autoridades recomiendan un uso responsable. ¿Cuántas ideas hay en el párrafo? Contémosla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ideas. Pero, ¿quién me ayuda con la idea central del párrafo? ¿De qué habla este párrafo? De las redes sociales y todas las funciones que pueden tener y también como eh, las desventajas o los riesgos, eso. Entonces, ventajas, ¿no es cierto? Y desventajas de las redes sociales. Porque hasta acá, todo esto, ¿no es cierto? Todo esto de acá son las ventajas. Y desde el pero cambió el sentido completamente del enunciado o diríamos, del párrafo. Y acá nos empiezan a hablar de las desventajas. Entonces, ¿cuál es la idea central del párrafo? Las ventajas y desventajas de las redes sociales. ¿Sí? El primer párrafo nos hablaba como las redes sociales como un fenómeno social. El segundo párrafo nos habla de las ventajas y desventajas que tiene este fenómeno social. Y el tercero, en definitiva, aquí también hay un conector, diríamos temporal, porque es como el fin, en fin, yo creo, y ese también es una huella de subjetividad, que las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse e intercambiar opiniones e imágenes con personas cercanas, socializarse y hacer llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla. Pero no debemos usarlas sin ningún control, porque pueden volverse un peligro contra nuestra privacidad y nuestra seguridad. Hazte una cuenta y entra al futuro. Solamente hay dos ideas presentes en este párrafo. ¿Y cuál es la idea central? Usa, ¿no es cierto?, redes sociales, pero, ¿qué le vamos a poner acá? Con precaución. Ustedes entienden que quiero colocar aquí con precaución, ¿no es cierto? Con prec. Entonces, redes sociales es un fenómeno social, tiene ventajas y desventajas, úsalas, pero con precaución. ¿Qué tipo de texto es el que acabamos de leer? ¿Es narrativo, expositivo o argumentativo? Argumentativo, Argumentativo, muy bien. ¿Por qué es un texto argumentativo? porque argumenta sobre las redes sociales, como son buenas, pero también son malas. Ya, entonces entrega argumentos para validar qué cosa. ¿Qué es lo más importante de un texto argumentativo, chiquillo? ¿Qué es lo fundamental de un texto argumentativo? Yo digo texto argumentativo, inmediatamente tiene que estar ¿Tesis? la tesis. La tesis tiene que estar. Y la tesis se nos dice, chiquillos, en un texto argumentativo, que está o al principio del texto, suponiendo que este fuera el texto argumentativo, y que tiene tres párrafos, se nos dice que la tesis, que es lo más importante del texto argumentativo, porque si no, no es texto argumentativo, porque el texto argumentativo necesariamente tiene que defender una posición, y esa posición es la tesis. La tesis, si se encuentra explícita, muchachos, muchachas, puede estar en la introducción o en la conclusión. Generalmente, no vamos a utilizar un totalizador acá, generalmente está en la introducción
o en la conclusión del texto si es que este texto es argumentativo y por lo tanto tiene tesis. Todo texto argumentativo tiene tesis. Todo texto argumentativo tiene tesis. Todo texto argumentativo tiene tesis. Toda tesis es parte de un texto argumentativo. Es lo más importante del texto argumentativo. ¿Cuál entonces es la tesis de este texto? La vemos en el primer párrafo. Redes sociales, un fenómeno social. ¿Ya? Pero no nos dice lo que él cree, ¿no es cierto?, sobre las redes sociales. En cambio, en el segundo nos muestra las ventajas y desventajas. Y en el tercero nos dice, yo creo que las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse, o sea, son buenas, pero no debemos usarlas sin ningún control. Ahí está la tesis. Está más implícita que explícita, porque si yo la sacara explícita sería demasiado larga. Entonces la puedo achicar y como parafraseo también infiero. Entonces digo, la tesis es, las redes sociales son buenas, pero hay que usarlas con precaución. O, usa las redes sociales, pero con precaución. ¿Se entiende? ¿Por qué, me pregunto yo, usa las redes sociales, pero con precaución en la tesis? ¿Por qué, me pregunto yo, debo usar las redes sociales, pero con precaución? Porque tiene muchos beneficios, como estos. Gran parte de la población usa redes sociales, permiten desarrollar aficiones, permiten acudir a acontecimientos, actos y conferencias, permiten mantener contacto con muchos amigos. Por eso es bueno usarla. Pero también es necesario tener precaución. ¿Por qué? Porque hay problemas de seguridad, de privacidad y generan adicción. ¿Se dan cuenta? Yo puedo rastrear la tesis a partir de entender, primero, que el texto es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque defiende una tesis. Porque además, esto es importante, ¿qué tipo de lenguaje ocupa el texto, chiquillos? Si yo tengo que hablar de lenguaje denotativo, o connotativo, que es lo mismo que decir subjetivo u objetivo, ¿qué tipo de lenguaje ocupa este texto? ¿Connotativo? Connotativo subjetivo, para allá se fue la flecha. Connotativo subjetivo está en dos tipos de texto, en el argumentativo y en el narrativo. ¿Ok? Y el objetivo va a estar en el expositivo. Estos van a ser los tres macro tipos de texto que vamos a conocer. De estos se van a desprender muchos más, pero macro, estos tres. Entonces, si yo me doy cuenta que el lenguaje es connotativo o subjetivo, yo ya sé que estoy en presencia de un texto argumentativo o de un texto narrativo. ¿Cómo sé si es argumentativo? Porque rastreo la tesis. ¿Cómo sé si es narrativo? Debe tener marcadores temporales y debe tener una intención más, si se quiere, comunicativa de acontecimientos, de hechos, narrar acontecimientos de manera subjetiva, ¿sí? Y hay un afán estético, lo vamos a leer cuando leamos un texto narrativo, nos vamos a dar cuenta de por qué también, qué características tiene ese tipo de lenguaje. Por ejemplo, en el texto narrativo vamos a ver que también el lenguaje utiliza figuras literarias, figuras retóricas, ¿no es cierto? Pero esto es importantísimo, chiquillos, que ustedes identifiquen el tipo de lenguaje presente en el texto. Las huellas de subjetividad, yo creo, yo, no otra persona, yo creo, ¿sí? ¿Y qué cree? Que las redes son un magnífico instrumento. O sea, todo eso nos habla de subjetividad. ¿Se entiende? Entonces, volvamos a lo nuevo, a lo nuestro. Un lector activo le otorga sentido, construye un significado, entiende lo leído.
entiende el sentido y nuevamente el propósito y el tipo de texto. Se da cuenta que si yo rastreo el tipo de texto, ¿cierto? Rastreo el propósito, convencer o persuadir de algo. Es convencer de que se debe usar las redes sociales, pero con responsabilidad. Y por ende, voy comprendiendo más lo que estoy leyendo. ¿Alguna pregunta? No. Ya, perfecto. Todo bien, entonces. ¿Hicieron la tarea de la guía? La... La guía cero, comprensión lectora. sí. Ya, los demás. Catalina, ¿la hizo? Perfecto, Isidora, ya. La Cata la hizo, Rocío también parece. Simón, también, ya. Entonces, vamos a entregar las claves de las preguntas del texto de la actividad número 2, del texto 2. ¿Ok? Entonces, el texto número 2, vamos a proyectarlo. Aquí está. Ah, texto número 2. ¿Ok? ¿Habíamos corregido algunas de este texto, no, chiquillo? Si corregimos alguno, o no me acuerdo, voy a revisar. ¿Leímos algo del texto, no? ¿O no alcanzamos a leer nada? No estoy seguro si alcanzamos a leer algo de este texto. Pero si no, vamos a ver. Sí, sí lo leímos. Lo leímos. No, el de la música, no. ¿A qué se debe que la música? Leímos el de... Leímos el primero. Leímos el El de otro. ese del Ah, principio claro. latino. E hicimos las preguntas, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos con el texto número 2, chiquillos, que está acá, ¿sí? Y yo les voy a entregar las claves de este texto. Vamos primero revisando. Les voy a empezar a dictar. O no, se los voy a escribir en el chat mejor, ¿ya? Se los voy a escribir en el chat ahora. Alternativas. Alternativas, texto número 2. 1, barco. 2, casa. 3, barco. 4, elefante. 5, árbol. 6, dedo. 7, barco. 8, momento de la creación, música de salón, sí, la música de ningún tipo de final, ya. 8, árbol. 9 no existe, si se dieron cuenta no existía la 9, así que pasamos a la 10. La 10 es elefante, la 11 es dedo, la 12 que tampoco existe, la 13 es dedo, la 14 es elefante y la 15 es casa. Revisen por favor su guía y vamos a aplicar matriz de corrección. Muy bien. Vale, les doy 3 minutitos para que se vayan revisando. Mientras tanto, vamos a abrir la matriz de corrección. ¿Ya?
Ya, ahí está la matriz. Y vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Chicos, ¿quién tiene la pregunta número 1 errada? ¿Alguien tiene la pregunta número 1 errada? ¿No? Pregunta número 2. Ojo que aquí estamos aprendiendo, así que da lo mismo si alguien se equivoca, porque la idea es reflexionar sobre el error. Yo les voy a empezar, les voy a explicar. ¿A usted, Isidora, cuál tiene? ¿La 2 o la 1? Tengo la 1. La 1 mala, ya. Entonces, Isi, vamos a la pregunta número 1 y usted marque en su matriz de corrección. Acá está la matriz de... No, se me perdió la matriz, espera un segundo. Aquí está la matriz, ¿ya? Tenemos la matriz aquí, Isi, y usted tiene que colocar acá número de pregunta 1, ¿sí? ¿Qué opción marcó usted, Isidora? Marqué la B. Dedo, No, barco. barco. ¿Te Ah, marcó? no, la D, sí, la D. La dedo, ya. Sí. Dedo, opción que marcó. Veamos, la opción que usted marcó es reconoce como lo de mayor relevancia la música de salón del siglo pasado. ¿Sí? Sí. Ya. Esta está mala, ¿no es cierto? La D mala, pero esa es la que marcó Isi. Usted marcó la D. Vamos a ver el texto, Isidora, para reflexionar dónde estuvo el error. Aquí estamos. Guía de comprensión lectora. Ya. Número 1, entonces, decía, con respecto al autor del texto, podemos afirmar que él reconoce como lo de mayor relevancia la música de salón del siglo pasado. Fíjese en la alternativa. El autor reconoce como lo de mayor relevancia. Lo de mayor relevancia. Y si nosotros vamos a la lectura del texto, y si, deme un segundito, porque quiero mostrarles otra cosa. Acá. Si nosotros vamos al texto y usted se fija, yo aquí lo que hice, chiquillo, fue hacer lo mismo que hicimos en el anterior texto, separar los enunciados y hacer síntesis locales por el texto. Entonces, yo gracias a esas síntesis locales puedo llegar a localizar mejor la información. Por lo tanto, lo referido a lo de mayor relevancia de la música nacional, yo diría que puede estar acá. Composiciones del siglo pasado, siglo XIX, características. Mirando hacia atrás, pero no más allá del siglo XIX, porque la música chilena de la colonia era de una precariedad lastimosa, casi enteramente ajena a lo que ocurría en los grandes centros europeos de cultura, nos encontramos con algunos esfuerzos esporádicos, aunque estériles a la postre, por organizar la vida musical del país y favorecer el desarrollo y la creación de alto nivel. Dos de los principales compositores de entonces eran alemanes de nacimiento, Guillermo Frick y Aquinas Ried. Entre los chilenos más destacados podemos mencionar a Federico Guzmán, un excelente pianista, y a José Sapiola, ambos fallecidos exactamente un siglo. Ninguno de ellos, ni tampoco otros compositores más jóvenes como Leodoro Ortiz de Zárate, pudo sustraerse al cultivo de la frívola música de salón que llenó las tertulias de la época, ni neutralizar los influjos negativos de cierta ópera italiana traída con generosidad por compañías extranjeras ambulantes. El autor, Isi, reconoce como lo de mayor relevancia la música de salón del siglo pasado o considera que es frívola. ¿Se da cuenta? Sí, ahora que lo lees, me di cuenta que no. Ya, entonces, se dio cuenta que no. Volvemos a la matriz de corrección entonces. ¿Por qué esta opción es incorrecta, Easy? Tergiversa la información del texto, es decir, cambia lo que dice
el autor del texto la alternativa que usted marcó? B. Sí. Ya, esta podría ser, ¿no es cierto? Porque de alguna manera usted lo que hizo fue marcar una alternativa que cambia completamente lo que dice el texto, ¿no es cierto? No responde a la pregunta planteada, responde pero mal. Su vocabulario impreciso en relación con el texto, tampoco, no tiene que ver con vocabulario. Entonces, este tipo de pregunta era de vocabulario, de comprensión lectora, de rastreo de la información, de síntesis, de propósito, de relación de párrafo, de inferencia o de interpretar, y si de qué era. Si está en el texto, si está ahí, Entonces de rastreo de información. rastreo de información. Entonces marco ahí y pum. ¿Qué aprendió para el próximo ensayo? ¿Qué hay que hacer para el próximo ensayo, Isi? Sería leerlo de nuevo, leerlo Leer, más veces. leer más veces o leer con mayor atención. Sí, eso, leer con mayor atención. Leer con mayor atención para identificar, más bien, para rastrear adecuadamente la información. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Ya. La número 2. ¿Quién la tuvo mala? ¿Nadie? Excelente, ¿eh? Si fue así, maravilloso. La 2, que era la expresión, pero los compositores no son enteramente responsables de esta realidad. No son enteramente responsables de esta realidad. Era una pregunta que podíamos de alguna manera interpretar, ¿no es cierto? Porque lo que se nos pide es que interpretemos la información. Los compositores no son enteramente responsables de esta realidad. ¿Significa que ellos no pueden componer sus obras? No. ¿Necesitan de buenos intérpretes? Tampoco. Faltan otros medios para externos al compositor para un desarrollo musical de calidad. Esa puede ser, ¿no es cierto? La alternativa número 3. Alternativa número 3. Ya, vamos con la otra. De acuerdo con lo expresado en el texto, siempre, por favor, lean muy bien lo que les pide la pregunta. De acuerdo con lo expresado en el texto, es decir, es una información que yo tengo que rastrear, que tengo que encontrar en el texto, que tengo que encontrar ahí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Hola, don Martín. Martín, ¿usted no sabía que empezábamos a las 5 hoy día? Es que se me olvidó decirle que al final no me podía conectar a las 5, pero Ah, ya. Bueno, pero la próxima semana retomamos a las 6, ¿ah? Así que no hay problema. vale. Ya. Igual estamos grabando la clase, así que también vamos a subirla para que quede, no haya problema. Estábamos acá. Les decía yo, de acuerdo con lo expresado en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? O sea que yo tengo que rastrear la información en el texto, chiquillos. ¿Alguien la tuvo mala esta? ¿La 3? Yo, Ya, Rocío. Entonces, ¿qué alternativa marcó usted? la, La A. Vamos allá. Vamos a ponernos aquí. Y entonces, esta es la pregunta. Recuerden que así se rellena la matriz de corrección. Colocamos el número pregunta, 3. Usted marcó la alternativa A, ¿no es cierto? Y vamos a la pregunta. Dice, de acuerdo con el texto expresado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Solo en el siglo pasado la música nacional tuvo momentos de originalidad y calidad creativa. Ojo, y sí, acá es muy importante que usted se quede con esto. Más bien todo esto. Más bien todo esto. Ahí sí, ahí sí. Solo en el siglo pasado. Eso que está ahí, y sí, se llama totalizador. ¿Ok? Este solo
y lo vamos a poner en rojo, es un totalizador. ¿Qué quiere decir que sea un totalizador? En esta opción, aquí la vamos a colocar a explicación. En esta opción hay un totalizador. Ojo, para que nosotros podamos validar el totalizador, Isidora, para que nosotros digamos que solo en el siglo pasado la música nacional tuvo momentos de originalidad y calidad creativa, debemos encontrar la huella en el texto que nos diga que solo ahí y nada más que ahí hubo momentos de originalidad y calidad creativa. ¿Hay alguna huella que usted haya visto en el texto que nos diga eso? Sí, hay una parte que la dice como más o menos textual. Acá, en el 6. Sí. Dice, el cambio de siglo coincide con la aparición de un grupo de compositores que mira la música desde otro punto. No solo hay originalidad y audacia del lenguaje en las primeras obras de Alfonso Lenk, Pedro Humberto Allende, Carico Tapos y Domingo Santa Cruz, sino una verdadera visión de futuro en los pasos iniciales dados por este último al comenzar una gran labor de organizador de la vida musical chilena. Pero dice que solo hay originalidad ahí. La Sociedad Bach de Santa Cruz, que Santa Cruz fundará en 1917, dio el primer impulso en la dirección correcta al patrocinar la formación de conjuntos estables y exigir el espacio necesario para que se desarrollara debidamente la actividad creadora en nuestro país. Ahí habla de originalidad. Pero mire, el Instituto de Extensión Musical fundado en 1940 fue la culminación de estos esfuerzos y el punto de partida de variadas iniciativas a favor de la música artística nacional. Entre ellas un festival bienal con obras inéditas que el público asistente calificaba y premiaba a través de votación secreta. De esto ya no queda nada, también fue flor de un día. La música chilena de hoy sigue como en sus primeros tiempos, abandonada a la suerte de cada compositor, pendiente de brotes esporádicos que la reivindiquen, recorriendo un camino de pobreza y orfandad por la indiferencia de quienes tienen en sus manos la posibilidad de hacer algo sustantivo por ella. Yo puedo decir a rajatabla que solo en el siglo pasado la música nacional tuvo momentos de originalidad y calidad creativa. Creo que no, así como así, pero como que enfatiza que a principios del siglo, creo, que hubieron como ciertos autores que sí tenían originalidad y... Claro, lo que dice es que no solo hay originalidad y audacia, reconoce que hay originalidad y audacia en ello, pero lo que quiero que usted me diga o que usted reflexione es si solo ahí hubo originalidad y en ningún otro momento. Pero lo que yo veo es que el texto en ningún caso nos dice o nos da a entender que solo ahí hubo originalidad, que es lo que nos plantea la alternativa. Se da cuenta que este totalizador plantea que solo en el siglo pasado, o sea, en ese momento y en ningún otro momento, la música nacional tuvo momentos de originalidad y creación creativa. En esta opción hay un totalizador que no se puede probar. ¿Entiende? Porque yo no puedo decir que solo ahí hubo originalidad. De que hay y de que hubo, sí. Pero ¿cómo sé yo, y acá más encima me lo dicen, que en 1940 se presentaron obras inéditas? Por lo tanto, también ahí debe haber originalidad, porque son obras inéditas, son obras originales, son obras que nunca se publicaron, son obras que están, si se quiere, nuevas en el patrimonio. ¿Me entiende por qué está el error? ¿Lo ve o no lo ve, Isi? Sí, sí, ya entendí. Ya, entonces, ¿cuál fue el error? Tergiversa la información del texto, no responde a la pregunta planteada, su vocabulario es impreciso en relación con el contexto. Ojo con esto, contiene una suposición o sobreinferencia. Cuando nosotros, Isi, y se lo digo a los demás también, sacamos una información que el texto no nos da y la consideramos como cierta o verdadera, estamos sobreinfiriendo o suponiendo. Es decir, yo saco la conclusión de que solo en el siglo pasado la música nacional tuvo momentos de originalidad
y calidad creativa. Pero no tengo cómo comprobarlo, no tengo huellas en el texto, no tengo nada que me diga, sí, fue solo ahí, estoy suponiendo o sobreinfiriendo. ¿Ok? Entonces, si la alternativa correcta, en este caso, era la B, podemos ver también en qué tipo de pregunta pertenecía la pregunta que nos hicieron, ¿no es cierto? Entonces, veamos, la alternativa correcta para nosotros era la B. Piensa que nuestra música no ha alcanzado un buen nivel de calidad. ¿De dónde puedo sacar eso yo? ¿Sí? Bueno, acá tenemos mucho para inferir. La música chilena sigue igual de olvidada, ¿sí? Ha alcanzado un buen nivel de calidad, pero no lo mantiene, ¿no es cierto? Solo reconoce talento en algunos de nuestros compositores más jóvenes. Esa también descarta esta alternativa, porque dice en uno de nuestros compositores más jóvenes, eso tergiversa la información del texto. No hay cómo probarlo, no se puede sacar del texto que solo los más jóvenes sean los que tienen talento. Reconoce como lo de mayor relevancia la música de salón del siglo pasado. Bueno, estoy analizando una que nada que ver. Esta es la 3. Perdón. Acá. Al principio de este siglo surgió un grupo de compositores originales y audaces. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Al principio de este siglo surgió un grupo de compositores originales y audaces. Eso sí es cierto, Boisi, porque mira, en el mismo párrafo 6 se infiere que a principios de siglo hubo un grupo de compositores originales y audaces. No solo hay originalidad y audacia del lenguaje en las primeras obras de Alfonso Len, Pedro Humberto Allende, Acario Cotapo y Domingo Santa Cruz, sino una verdadera visión de futuro en los pasos iniciales dados por este último al comenzar su gran labor de organizador de la vida musical chilena. O sea que de ese enunciado yo puedo inferir que al principio de este siglo surgió un grupo de compositores originales y audaces. Eso sí es inferible. ¿Se dan cuenta los demás por qué la B es correcta? ¿Lo ven? Ya. Esta pregunta contiene una suposición sobre inferencia, es de inferencia. ¿Qué aprendió para el próximo ensayo, Isi? A darme cuenta qué es lo que dicen las opciones. Ya. Fijarme en las alternativas. Y ojo con esto, ¿ah? Y siempre, esto es totalizador, ¿ok? Porque siempre hay que hacerlo, siempre buscar las pistas textuales que respalden mi inferencia. Si yo no tengo la pista textual, no tengo la inferencia. ¿Estamos? Para yo poder inferir, necesariamente tengo que tener una pista textual en el texto. Valga la redundancia. 4. ¿Quién tuvo mala la 4? ¿Alguien más? Yo, profe, es que la anterior no era yo. Ah, perdón. Ya, bueno. Yo esa sí la tuve mala. Ya, la 4. Que no Sí. las veo porque como comparto pantalla estoy medio perdido en los planos. Pero ya, no importa. Si aquí lo importante es ejercitar. La 4, ¿qué marcó usted, Isi? Marqué la D. Dedo. Sí. Ya. La 4, no, perdón. 4 marcó dedo. Vamos a ver. Ya. Acá. De acuerdo con lo expuesto en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Falsa. Usted marcó, ¿y por qué está mala si está bien? La 4 de dedo. Es que delante dijo que era la E, creo. Ahí en el chat marcó como la E. Por eso. Ah, me equivoqué yo entonces. No, me equivoqué yo. La 4 es dedo, no es elefante. Fe de ratas mía. No, la 4 es dedo, porque si se fijan, la 4 dice, en ningún momento de nuestra historia
hay una ley gubernamental que contribuyó económicamente para el desarrollo musical chileno. ¿Por qué esa es correcta, Isi? ¿De dónde sacó usted la respuesta? Eso no lo marqué, pero lo dice. ¿Lo dice dónde? A ver. ¿En qué párrafo? Creo que era en el 7. No, no en el 7. Perfecto, es el 7, ojo. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien rastreando la información. Sí, porque nuevamente, la alternativa dice, de acuerdo a lo expuesto en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? En ningún momento de nuestra historia. Eso es nuevamente, chiquillos, un totalizador. Porque es en ningún momento, nunca, jamás, nunca ocurrió. Pero es así. Vámonos al 7. El Instituto de Extensión Musical, fundado en 1940, mediante una ley de la República que le otorgaba un considerable respaldo económico, El 2,5% de lo recaudado en todo espectáculo público fue la culminación de estos esfuerzos y el punto de partida de variadas iniciativas a favor de la música artística nacional. Por lo tanto, en ningún momento de nuestra historia una ley gubernamental ha contribuido económicamente para el desarrollo musical chileno. No, es falso esto. Porque sí contribuyó en algún momento, ¿no es cierto?, la ley a... ¿por qué marqué acá? Qué ridículo. Sí contribuyó, ¿no es cierto?, la ley a la música. ¿Perfecto? Entonces, se cumple nuevamente lo que estamos diciendo, que yo, en una pregunta de inferencia, tengo que buscar las huellas en el texto, siempre. ¿Ya? La música del siglo XIX tuvo influencia de la ópera italiana, es verdadero. La música de la colonia distaba mucho de pareceres en calidad aquella de los centros culturales, verdadero. La música chilena parece no tener historia ni futuro, verdadero, lo dice el autor. Los dueños de los medios para hacer algo en beneficio de nuestra música demuestran indiferencia, también. Pero que en ningún momento de nuestra historia una ley gubernamental haya contribuido económicamente para el desarrollo musical chileno, falso de falsedad absoluta. ¿Ok? 5. ¿Quién tuvo mala la 5? La 5 que era elefante. Le pusimos elefante, quizás yo me corrí, por eso es que me equivoqué, a ver. Sí, pues me corrí. Les di todas las alternativas malas, chiquillos. Súper bien yo. La 5 era elefante. No necesariamente, no necesariamente. Perdón, no he dicho nada. No he dicho nada. Porque yo le había puesto Historia Musical de Chile, pero ¿qué título le pusieron, chiquillos, a esta? La mayoría. Yo puse la A, La Historia A, Musical de Chile. ya. Los demás. Ya. Estábamos entre estas dos, ¿no es cierto? Entre la Historia Musical de Chile y la música en Chile hoy y siempre. Ahora, están muy parecidas las dos, ¿ah? Pero lo importante es que nos veamos que la música en Chile, hoy y siempre, lo que dice relación acá es como sintetizar globalmente el texto, ¿sí? Y podríamos hablar como de historia musical de Chile, o podríamos, si habláramos de historia musical de Chile, tendríamos que hablar como de hitos de la historia de Chile, ¿no es cierto? Hitos de la historia musical chilena. La música en Chile, hoy y siempre, parece ser como un título más idealista. Y claramente es más, diríamos, como crítico el tono del texto, ¿no es cierto? Por lo tanto, la música en Chile hoy y siempre parece ser un título más optimista, creo yo, ¿sí? Por lo tanto, a mí me parece que quedaría mejor Historia Musical de Chile. No sé si están de acuerdo. ¿Qué opinan? Quiero escucharlo.
¿Hay alguna opinión, no? La idea es que ustedes también me debatan a mí, ¿ah? Que me digan, profe, no estoy de acuerdo por esto, por esto. No, no discutir por discutir también, o sea, no se trata de eso, pero sí se trata de que nosotros tengamos contrapuntos, porque en los contrapuntos también vamos a aprender, ¿ya? Y eso es importante, chiquillos. Vamos con la 6. Ya, ahora sí, la 6 es dedo, ¿sí? Y estamos bien. ¿Quién la tuvo errada, la 6? ¿Alguien? ¿No? La 6 era fácil, ¿ah? El nivel de la música es claramente menor, ¿no es cierto? Lo vimos. 7, la 7 era, de lo señalado en el párrafo 6 se deduce que la correcta era barco. ¿Alguien marcó otra? ¿No? Ya. La 8, ¿hay problemas con la 8? La 9, no, no existe. La 10, 11, Yo con la 11. 11, vamos a ella. 11. ¿Qué sentido adquiere el término de idóneas en el cuarto párrafo del fragmento anterior? La 11 es la correcta, dedo, ¿no es cierto? Competentes. ¿Cuál marcó usted? La B. Barco, formales. Primero vamos a rastrear dónde está la palabra, ¿no es cierto? Formales en el fragmento anterior, en el cuarto párrafo del fragmento anterior. Rastreamos la información y acá está. Y aquí está destacada. La obra terminada en el papel no significa nada sin la mediación de instituciones idóneas que organicen presentaciones artísticas y ayuden a atender el costoso puente material que se requiere entre un compositor en plena actividad, sus obras y el público. Ya. Aquí vamos a modelar cómo ustedes deben resolver las preguntas de vocabulario. Cuando nosotros tenemos una pregunta de vocabulario, chiquillos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Focalizamos en la pregunta, en la palabra ennegrecida en el texto. Focalizamos en ella, porque en la pregunta de vocabulario van a jugar 3 palabras cuando hablamos del vocabulario con explicación, ¿eh? Con el vocabulario que tiene explicación como este ejemplo, porque en el otro, en el que está más abajo, son solamente 2 palabras. Pero en este funciona de esta manera. Yo tengo, ¿no es cierto?, la palabra ennegrecida, ¿sí? La palabra ennegrecida. Después tengo la palabra de la alternativa, ¿ok? Y tengo un tercer concepto que está dentro de la explicación. O sea que son 3 conceptos. Porque las instituciones constituyen una conexión entre compositores, obras y audiencia. Y aquí esta explicación no está del todo, diríamos, como la vamos a encontrar más adelante en otro ejercicio más completo, si se quiere, como de vocabulario. Pero debo estar muy atento a que idóneas, competentes, usted marcó cuáles adecuadas, ¿no? ¿Cuál fue la que marcó usted, Isi? Rocío, pero marqué la B, formales. Perdón, Rocío. Ya, usted marcó esta. Perdón si me equivoco con los nombres, ¿eh? No me voy a equivocar después porque ya me voy a acordar y todo, pero ahora todavía no. Ya, formales. Porque las instituciones cumplen con gestionar las presentaciones artísticas. Ojo, idóneas tiene la carga semántica de ser aptas, o sea, diríamos como idóneas sería como las indicadas, ¿sí? Las necesarias, las competentes en este caso, porque las instituciones constituyen una conexión entre compositores, obras y audiencia. La explicación nos ayuda porque nos permite establecer que es coherente en relación al concepto lo que nos están diciendo y en relación al texto. Después vamos a tener una clase específica del vocabulario, ¿eh? Porque esta explicación no tiene un tercer concepto en su explicación misma, ¿ya? Porque vamos a dar cuenta que el vocabulario nuevo va a tener la palabra ennegrecida, la palabra de la alternativa
y dentro de la explicación en alguna oportunidad vamos a encontrar un tercer concepto que nos va a permitir armar una familia semántica de significados, digamos, que nos permita entender cuál es mejor para la explicación. Pero ahora, tenemos idóneas. Ideales es una idea muy amplia, es como demasiado positivo. De partida tenemos que siempre pensar en la connotación del término. La connotación de idóneo es positivo o es negativo. Positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo que ver de las alternativas cuáles son los que están más en la línea de lo positivo que quiere decir idóneos. Gubernamentales parece que se escapa, ¿no es cierto? Porque las instituciones son las oficiales para promover el éxito de la música. Esto no es pertinente, por lo tanto se va. Ideales, porque las instituciones son las únicas responsables del éxito de los creadores. Tampoco, porque no, también encierra un totalizador, porque son las únicas, ¿no es cierto? Formales, porque las instituciones cumplen con gestionar las presentaciones artísticas. ¿Cumplen con gestionar? Veamos la explicación acá, en el texto. Nos dice 4. La obra terminada en papel no significa nada sin la mediación de instituciones idóneas que organicen presentaciones artísticas y ayuden a atender al el costoso puente material que se requiere entre un compositor en plena actividad, sus obras y el público. Organicen y ayuden. O sea, no significa nada o sin la mediación de estas que organicen. Y aquí dice, sin la mediación de estas instituciones formales, cumplen con gestionar las presiones. O sea, cumplen con gestionar las presentaciones artísticas, no porque no lo están haciendo. No son nada si es que ellas no lo hacen. ¿Ok? Si estas instituciones no son idóneas. O sea, competentes, porque las instituciones constituyen una conexión entre compositores, obras y audiencia. Es decir, son ellas, las idóneas, las competentes, las que van a establecer esta conexión entre compositores, obra y audiencia. ¿Se entiende por qué? Sí. Ojo que igual usted tiene que entender que idóneo es un concepto que sugiere lo adecuado para, ¿sí? Y competente es aquel que hace bien su trabajo, es decir, es el que es adecuado para un trabajo. Por lo tanto, idóneo y competente están dentro de la misma familia semántica y por ende son cercanos y la explicación es coherente. Eso es clave. ¿Hay dudas con la 13, la 14? ¿La 15? No. Ya. Ojo, en la 15 podemos encontrar lo que yo les decía respecto a los tres conceptos. Inéditas, atractivas, llaman la atención. Inéditas, nuevas, se estrenan por primera vez. Inéditas, desconocidas, no sabía de su existencia. Por lo tanto, podemos encontrar una frase sustantiva o una frase que signifique algo o que esté en relación con el concepto o un sinónimo del concepto mismo. Fundamentales, era necesario, ¿sí? Fundamental. Antiguas, porque habían sido estrenadas en festivales anteriores, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa forma vamos nosotros a ir progresando en la lectura, ¿ok? ¿Alguna duda con lo que vimos hoy día, chiquillos? ¿Algún comentario o algo que quisieran decir al final de la clase? ¿No? Ya. Entonces, para la próxima clase, ya terminaron ustedes de leer esta guía, ¿no es cierto? Tenemos acá otros textos, pero yo quiero entrar de lleno a ejercitar comprensión lectora y no quedarnos tanto con conceptos y entelequias y cosas por el estilo. Entonces nos vamos a sumergir en el análisis de textos y en la ejercitación propiamente tal. Por lo tanto, lean muy bien estas guías que se les entregaron y desarrollen las actividades que se les proponen porque también les ayuda, ¿ya? Para que puedan trabajar, ¿no es cierto?,
leen lo que dice referido a las estrategias, contesten las preguntas que aparecen ahí, ejerciten la lectura a partir del texto número 3 también, ¿sí? Y en la otra guía de coherencia y cohesión también, por favor, léanla porque viene una materia interesante referida a la coherencia y cohesión que yo voy a dar por sabida, en el sentido de que ustedes van a poder dialogar conmigo entendiendo lo que es coherencia y lo que es cohesión, ¿ok? Y en la próxima clase vamos a ejercitar concretamente la idea principal y el tema. ¿Muy bien? Eso. Que estén muy bien, chiquillos. Cuídense harto. Un placer haberlos visto. Chau, chau. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Que estén muy bien. Chau, chau. Mamá.